¿Qué estarías dispuesto a hacer para sentarte en el trono más poderoso del mundo? ¿Engañarías a tu familia? ¿Asesinarías a tu esposo? ¿O tal vez condenarías a tu propio hijo a convertirse en un monstruo? Hoy no vamos a hablar de una estafadora de poca monta, ni de una asesina de seguros de vida. Hoy viajamos al año 54 después de Cristo para conocer a la mujer que definió el término viuda negra, antes de que el término siquiera existiese. Una mujer que convirtió el veneno en una herramienta política y el incesto en una estrategia de Estado. Agripina la menor no solo quería ser la esposa del César, ella quería ser el poder detrás del puñal. Desde platos de setas letales hasta barcos diseñados para convertirse en ataúdes en alta mar. La historia de Agripina es un laberinto de traición donde la sangre siempre es más espesa que el agua, pero el veneno es más efectivo que ambos. Quédate hasta el final, porque la forma en que esta madre murió a manos del hijo por el que mató a media Roma es uno de los finales más oscuros y poéticos de la historia de la humanidad. Prepárate, porque hoy Roma arde. Bienvenidos a Viudas Negras, yo soy Virginia y en este canal exploramos las historias reales más inquietantes de mujeres que cruzaron un límite por dinero, por amor o por venganza. Ella no era una mujer cualquiera, era Agripina la menor, bisnieta de un dios, hermana de un tirano, esposa de un emperador y finalmente madre de un monstruo. Agripina no solo asesinaba por dinero, asesinaba por el poder absoluto. En una época donde las mujeres eran tratadas como simples piezas de ajedrez, ella decidió ser la jugadora que pateara el tablero, eliminando a cualquiera, como maridos, rivales o amantes, que se interpusiera en su único objetivo: sentar a su hijo Nerón en el trono del mundo. Hoy, en Viudas Negras, retrocedemos 2000 años para conocer a la mujer más peligrosa del Imperio Romano, la mujer que perfeccionó el arte del veneno y que terminó desatando un mal que ni ella misma pudo controlar. Bienvenidos a la historia de la verdadera madre del caos. Para entender el nivel de frialdad de Agripina, hay que entender de dónde venía. Su familia no era una familia, era un campo de batalla. Hija del legendario Germánico y hermana del infame Calígula, Agripina creció viendo cómo el poder devoraba a los suyos. Vio a su madre morir en el exilio por hambre y a sus hermanos ser ejecutados. Aprendió pronto que en Roma solo hay dos opciones: ser el verdugo o ser la víctima, y ella eligió el hacha. Tras ser exiliada por su propio hermano Calígula, regresó tras la muerte de este con una determinación de acero. Su primer movimiento maestro fue seducir a su propio tío, el emperador Claudio. Imagínate el escándalo. El incesto estaba prohibido, pero Agripina era tan astuta que logró que el Senado cambiara las leyes de Roma solo para que ella pudiera casarse con él. Pero no se equivoquen, no había amor en ese lecho nupcial. Para Agripina, Claudio no era su esposo, era un escalón que necesitaba ser eliminado en cuanto lograra que él adoptara a su hijo, Nerón, desplazando al heredero legítimo, británico. La trampa estaba puesta y el veneno ya estaba en la cocina. Octubre del año 54. La atmósfera en el Palacio del Palatino se podía cortar con un cuchillo. Agripina sabía que el tiempo se le agotaba. El emperador Claudio estaba empezando a arrepentirse de haber nombrado a Nerón como su sucesor y miraba con nuevos ojos a su hijo biológico británico. Agripina no podía permitir que el poder se le escapara de las manos por un ataque de nostalgia paternal. Así que decidió que esa noche sería la última cena del emperador. Pero no lo haría sola. Reclutó
a Locusta, la envenenadora más famosa y letal de Roma, para preparar una toxina que no dejará rastro inmediato. El vehículo del asesinato sería el plato favorito de Claudio, las setas boletus. Mientras Claudio reía y bebía, Agripina observaba desde su lugar de honor, manteniendo una máscara de esposa devota. Según las crónicas de Tácito, el veneno empezó a actuar, pero hubo un problema técnico aterrador. Claudio, ebrio y con el estómago lleno, comenzó a vomitar, amenazando con expulsar la toxina antes de que fuera letal. Cualquiera habría entrado en pánico, pero Agripina mantuvo la sangre fría. Llamó al médico personal del emperador, Genofonte, quien estaba en su nómina. Con el pretexto de ayudar a Claudio a vomitar para que se sintiese mejor, el médico le introdujo en la garganta una pluma impregnada en un veneno de acción rápida. En cuestión de minutos, el hombre más poderoso del mundo era un cadáver en su propia silla. Pero aquí es donde el genio malvado de Agripina brilla con más fuerza. No anunció la muerte de inmediato. Durante horas mantuvo las puertas del palacio cerradas, alegando que el emperador estaba descansando. Hizo que los músicos siguieran tocando y que los sirvientes trajeran comida para un hombre que ya no respiraba. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Necesitaba que los astros y el ejército estuvieran alineados. Solo cuando se aseguró de que la guardia pretoriana aclamaría a su hijo Nerón como el nuevo César, permitió que el cuerpo de Claudio fuera descubierto. Agripina acababa de asesinar a un dios para convertir a su hijo en un emperador y a ella misma en la verdadera dueña de Roma. Una vez que Nerón ascendió al trono, Agripina no se conformó con ser la madre del emperador. Ella quería ser el emperador. En las monedas de la época aparecía su rostro junto al de su hijo, cara a cara, como iguales. Ella asistía a las reuniones del Senado oculta tras una cortina para escuchar y dirigir los hilos del Estado. Agripina había logrado lo imposible. Era una mujer gobernando el imperio más grande del mundo desde las sombras, pero cometió un error fatal. Olvidó que Nerón compartía su misma sangre fría y su mismo desprecio por la vida humana. Nerón empezó a asfixiarse bajo el control de su madre. Él quería gastar el tesoro en lujo y espectáculos. Ella quería orden y poder. La relación se volvió una guerra de baja intensidad. Agripina, al ver que perdía influencia, cometió el error de amenazarlo con su propia medicina. Empezó a apoyar al joven británico, el hijo biológico de Claudio, sugiriendo que ella podía quitarle la corona a Nerón tan rápido como se la había dado. Fue su sentencia de muerte. Nerón, aprendiendo de la mejor maestra, hizo que envenenaran a británico en una cena frente a los ojos de Agripina. Ella, que había visto morir a tantos, supo en ese instante que el veneno que había sembrado en la mente de su hijo finalmente había florecido y que ella era el próximo objetivo en su lista. Lo que siguió fue un juego de gato y el ratón que parece sacado de una película de terror. Nerón intentó deshacerse de ella de formas cada vez más surrealistas. Intentó envenenarla hasta 3 veces, pero ella, precavida, tomaba antídotos a diario. Intentó que el techo de su habitación colapsara mientras dormía, pero ella sobrevivió. Nerón estaba aterrorizado. Su madre parecía inmortal, una presencia omnisciente que no se dejaba matar. Pero la paciencia del tirano se agotó y decidió que si el veneno y los accidentes fallaban, tendría que recurrir a la fuerza bruta. Nerón, desesperado por la invulnerabilidad de su madre, ideó un plan que parecía una obra de teatro macabra. La invitó a una cena de reconciliación en la costa de Baia. Al terminar, la despidió con un abrazo afectuoso y la escoltó hasta un barco especialmente diseñado para deshacerse en pleno mar. Era una trampa mecánica. El techo de la cabina, cargado de plomo, debía aplastar
y si eso fallaba, el barco se partiría en dos. Pero Agripina, una vez más, sobrevivió. Mientras su acompañante gritaba pidiendo ayuda y era asesinada por los marineros que creían que era la emperatriz, Agripina nadó en silencio, en la oscuridad de la noche, hasta llegar a la orilla, sola, herida y consciente de que su hijo acababa de intentar ahogarla. Se refugió en su villa, esperando lo inevitable. No mandó guardias, no huyó. Sabía que contra el poder que ella misma había construido para Nerón ya no había escape. Cuando los asesinos enviados por su hijo derribaron la puerta de su habitación, Agripina ya no suplicó por su vida. Se puso de pie, se abrió la túnica y mirando fijamente a los ojos de sus ejecutores pronunció la frase que ha resonado por 2 milenios: «Hiere mi vientre». Fue una orden final cargada de desprecio. Quería que la apuñalaran en el lugar donde se había gestado el monstruo que ahora ordenaba su muerte. Murió bajo el acero de los soldados de su propio hijo. Nerón, al ver al cadáver de su madre, no sintió remordimiento, sino una curiosidad morbosa. Se dice que examinó su cuerpo y alabó su belleza, mientras brindaba por su nueva libertad. Agripina la menor, la mujer que envenenó a un imperio para entronizar a su sangre, fue devorada por su propia creación. Su historia termina aquí, pero el incendio que provocó en Roma apenas estaba comenzando, porque al matar a la única persona que podía controlarlo, Nerón se convirtió en el incendio que reduciría el mundo a cenizas. La muerte de Agripina no fue solo el fin de una mujer ambiciosa, fue el principio del fin de un imperio. Sin la mano firme y despiadada de su madre para guiarlo, Nerón perdió la poca cordura que le quedaba. El hombre que ordenó abrir el vientre que lo engendró terminó incendiando Roma y quitándose la vida años después, solo y odiado por todos. A menudo vemos estos casos históricos como algo lejano, pero es que la esencia es la misma que vemos hoy en las noticias: la ambición ciega y la desconexión total de la empatía. Agripina nos enseñó que cuando crías a un lobo para que devore a tus enemigos, no puede sorprenderte cuando el lobo, al final de la jornada, muerda la mano que le dio de comer. ¿Crees que Agripina fue una víctima de su tiempo o simplemente una psicópata con corona? ¿Habrías tú tenido el valor de nadar hasta la orilla sabiendo que tu propio hijo acababa de intentar ahogarte? Te leo en los comentarios, porque sus teorías son las que hacen crecer esta comunidad de investigadores. Si te ha gustado este viaje al pasado más sangriento, dale al botón de like y suscríbete. Así apoyarás a la comunidad. Soy Virginia y esto es Viudas Negras. Y recuerda, a veces el veneno más peligroso no viene en un frasco, sino en un abrazo. Nos vemos en el próximo caso.